días, hermanos. ¿Has escrito una carta? Quizás ya nuestros jóvenes de hoy en día no saben de qué es eso. Por ahí sé que mi hermano César escribía cartas muy románticas, que luego el hermano Lalo las tomaba como suyas para mandarlas también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué expresas en una carta cuando le hablas, cuando le escribes a alguien que amas? ¿Sí? Yo todavía recuerdo con mi esposita habernos escrito mensajitos, cartitas, y te sientas y te tratas de inspirar y de plasmar con frases, con palabras, cosas muy bonitas, cosas de tu corazón, ¿sí? Y era un bonito hábito, ¿no? Hoy en día ya nada más ponen un corazoncito, un dedito, una carita y ya no sé cuántas cosas quieren decir con los emojis, pero era algo muy hermoso escribir cartas y expresar nuestro amor, nuestro interés por la persona. Ahora, cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, que como lo escuchamos en esta mañana, pensó Dios en nosotros antes de que este universo existiese, nos dio esa gracia, ese amor. ¿Sí? ¿Cómo el escritor amado escribe a su iglesia, a su amada esposa? ¿Cuál es la actitud con la que escribe? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué le motiva a escribirle a la iglesia? El amor, la compasión, la necesidad de buscar el bien del ser amado. Y eso es lo que podemos ver a través de las cartas de Apocalipsis, hermanos. ¿Sí? Ciertamente de momento vemos reprensiones fuertes, pero también, como lo expresa su palabra, estas reprensiones son motivadas por el amor. Ya recordamos y lo hemos mencionado hombre John Huss, que decía que él prefería decir una verdad que hiriere a una mentira que matare. Y nuestro Señor le habla a la iglesia de Sardis, una iglesia que estaba muerta, con un remanente de creyentes que todavía estaban vivos, que conocían del Señor, pero sus expresiones son de amor. Sí, Él busca el bienestar de su iglesia. Y cuando a veces venimos aquí a la casa del Señor y escuchamos algo y a veces decimos, eso es para mí, es porque Dios te ama y nos dejó esta hermosa carta que es su palabra. Y en esta carta de amor encontramos su amor, su misericordia, su consuelo, su ayuda, su exhortación, su corrección, su llamado de atención, porque Dios en su sabiduría plena sabe lo que necesitan sus hijos. Entonces podemos con esa perspectiva leer y seguir. Vamos hoy a concluir el mensaje a la iglesia de Sardis y pensar qué es lo que Dios quiere hablar hacia mi vida. Y quiero animarles en esta mañana a que se pongan de pie. Y voy a orar, pero quisiera que tú en tu corazón le pudieras decir al Señor, Dios, háblame conforme a la necesidad de mi corazón. Háblame a lo que yo necesito en mi vida, ¿sí? Y ayúdame a tener oídos para oír tu palabra. Amado Dios, gracias, Señor, porque usted nos ama. Y con un amor que no podemos entender, porque no es un amor humano, no es un amor temporal o por conveniencia. Es un amor que se brinda, que se da, que es sufrido, que es eterno. Y gracias, Señor, porque ese amor lo experimentamos en nuestra vida a través de su perdón, de la salvación, de la adopción, de ser sus hijos. Gracias, Señor, porque nos hace una familia. Gracias, Señor, porque nos da estos momentos especiales
que son bienestar a nuestra alma, que nos confortan cuando le podemos cantar y podemos escuchar meditaciones que alientan nuestro corazón a la adoración y gratitud. Gracias. Gracias por hacer una iglesia aquí en Chicabasco y por cada alma que ha rescatado. Y Señor, cuando seguimos meditando en su palabra y viendo, Señor, lo que usted le escribió a la iglesia en Sardis, queremos rogar, Señor, sabiendo que hay una aplicación a nuestras vidas, que ponga oídos para oír, que su Santo Espíritu acomode conforme a nuestra necesidad y nos ayude a entender su bendita palabra. Queremos rogar y pedir su bendición y, Señor, que podamos entender, Señor, el propósito que usted quiere para su iglesia. Pedimos esto y agradecemos en su nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 3. Y ya no vamos a tomar todo el pasaje desde el verso 1, sino vamos a leer a partir del verso 4, ya que pues hemos estado varias semanas viendo los primeros versos y ya sabemos el contexto, creo, nos queda claro cuál era la condición de la iglesia, y mencionaba hace 8 días que en la iglesia había un remanente, unos cuantos que no estaban en la condición de la iglesia de Sardis, unos cuantos que no estaban muertos, unos cuantos que experimentaban una vida, pero era un remanente pequeño. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando se habla en la palabra de Dios acerca de la vestimenta, y sabemos que no se está hablando de algo literal, de una ropa y en la cual estén sucias, ¿de qué se habla, hermanos, cuando se habla de vestiduras? ¿Cuál es el sentido que le debemos dar? ¿Ok? ¿De qué se habla cuando se habla de las vestiduras? ¿De qué parte de la vida del ser humano? Leamos Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6. Si puedes poner el texto, Abby, por favor. Y si alguien ya lo encontró, se pone en pie, lo lee, o si se lo sabe de memoria, pues dígalo de memoria. Isaías 64, 6, ¿ya lo tenemos, hermanos? ¿Sí? ¿Quién gusta leerlo? Gracias. Isaías 64, 6. Entonces, cuando se habla de vestiduras, hermanos, se habla del carácter de la vida de la persona. ¿Qué dice ahí? Si todos nosotros somos como ropas sucias, como algo desagradable. ¿Y de qué está hablando? De la conducta y de la vida del ser humano. Entonces, cuando habla aquí de que había unos cuantos que no tenían estas ropas sucias, ¿de qué nos habla? De que había personas que no estaban viviendo en este carácter de perdición, en esta conducta pecaminosa. Y vamos a complementarlo con otro pasaje, San Juan capítulo 13, verso 10, por favor. Recordando otra vez el pasaje cuando nuestro Señor Jesús está con sus discípulos y Él toma ahí un lebrillo, una vasija para lavar los pies, ¿sí? Y le dice a Pedro: te voy a lavar los pies. Dice: no, Señor. Y le dice: si no te lavo, no vas a tener parte conmigo, Pedro. Entonces si quieres, báñame. Y le dice: no, no es necesario. Y lo que contesta el Señor Jesús, dice el verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, por referirse a Judas, que era el único que no había sido transformado y cambiado su vida. Entonces, cuando se refiere a que no todos se habían manchado, se refiere a que había creyentes genuinos en la iglesia de Sardis, que su conducta estaba reflejando una nueva vida en Cristo. Y los de Sardis sabían perfectamente y entendían este término de ensuciarse las vestiduras, porque en este lugar sí se conocía que hacían textiles y que sabían de teñir la ropa y sabían cómo se trabajaba la tela. Entonces el Señor Jesús les está refiriendo a algo que ellos entendían. Sí, hay unos cuantos que tienen vestiduras limpias, que tienen un carácter transformado por Jesucristo. Sí. Hay estas personas, y hermanos, gracias a Dios, porque siempre el Señor rescata vidas de personas y Él las sostiene y las mantiene en vestiduras limpias, aunque dice nuestro Señor Jesús que a veces en nuestro andar cristiano, ¿qué nos ensuciamos? Según San Juan 13:10, ¿qué es lo que llegamos a ensuciar en nuestras vidas como cristianos? ¿Qué ensuciamos? Según San Juan 13:10, nuestros pies. ¿Por qué ensuciamos nuestros pies en nuestra vida cristiana, hermanos? Porque a veces vamos a lugares no convenientes, porque nuestro caminar en este mundo, ¿sí?, muchas veces contamina, ensucia algo de nuestra vida cristiana. A veces vas por la calle o vas a un lugar que hay una festividad y ves a las chicas vestidas o ya más bien desvestidas y dices de momento, ay Señor, ayúdame, ¿sí? O estás en el trabajo y hay conflictos y te enojas y dices, Señor, ayúdame, perdóname. Y en tu caminar cristiano se va ensuciando tu vida, pero dice el Señor Jesús, tienes que lavarte los pies, ¿sí? Lo que nos hacía en mención nuestro hermano Simón hace un momento, ¿no? Examínate hacia adentro, ¿para qué? Para que tú veas si hay algo que está sucio en tu vida, ya como hijo de Dios, que tienes vestiduras limpias, y dile al Señor Jesús, límpiame. Entonces, en nuestro caminar en esta vida, hermanos, como hijos de Dios, a veces nos salpica, a veces vas caminando. Me pasó el otro día, había llovido un poco, fue hace como 15 días, 3 semanas, ni les dije a mi esposa, a mis hijos. Iba yo caminando y había llovido y me paré y pasó un carro y era un charco y me bañó totalmente, ¿sí? Me ensució con lodo, ¿sí? Y me dio coraje, pero luego me dio risa de lo que a veces pasa con la gente, ¿no? Accidentes, y digo, yo cuando voy en carro y llueve, trato de ir despacio porque sé que pasa eso. Pero esta persona pasó así bien rápido y me salpicó, me ensució. ¿Y sabes qué pasa en la vida cristiana? En nuestro andar, a veces se ensucian nuestros pies. ¿Qué quiso hacer el Señor Jesús cuando cuando les lavó los pies a sus discípulos? ¿Cuál era la enseñanza? Porque tenía un propósito, ¿no? Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué entiendes? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Sí? En tu vida cristiana, como mi seguidor, a veces te va a salpicar el lodo, pero límpialo. Límpiate y sigue adelante, sigue caminando, ¿sí? Y hermanos, en nuestra vida cristiana eso pasa. Hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que tenemos que corregir como hijos de Dios, ¿sí? Por decir, por ejemplo, venimos a la iglesia y se nos dice, por favor, hermanos, apaguen sus celulares. ¿Es algo de nuestra vida cristiana que sería bueno corregir, hermanos? Es correcto. Hace tiempo se exhortó, hermanos, hagamos lo posible por estar temprano, ¿sí?
Lleguemos aquí, hagamos el esfuerzo. No como un mandamiento de hombres, hermanos, no como una imposición, porque cuando es eso, sencillamente hacemos las cosas con desgano, sino por amor, aquel que en su gracia nos escogió y dijo, yo quiero que tú seas mi hijo. ¿Creen que es correcto en nuestro caminar cristiano que mejoremos nuestra actitud cuando venimos a la iglesia, que vengamos puntuales, que apaguemos nuestros celulares, que pongamos atención? ¿Sería bueno? ¿Es correcto, hermanos? ¿Nuestro Señor lo merece? Sí. Y por ahí aprovecho en este proceso de nuestra vida cristiana para hacer alguna otra observación o apunte, hermanos. Gracias a Dios por las vendimias. Gracias a Dios porque han tenido propósito para recaudar fondos para los campamentos de los niños, de los jóvenes, para actividades de las hermanas, para recaudar fondos para, no sé si a veces para el desayuno que se lleva al hospital o diversas cosas. Sí, creo que son muy, y eso es muy bueno. Eso es bueno, gracias a Dios. Pero vemos que no es tan conveniente el aspecto de que porque tengas que cocinar, quizás llegues tarde, sí, porque ya tuviste que cocinar y entonces en vez de estar aquí a la cena del Señor, llegas tarde. O quizás está la predicación y para calentar los sopes que están bien sabrosos, te tengas que salir antes. ¿Sí? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Estar aquí y concluir la reunión o salirnos antes? ¿Qué es mejor? ¿Qué le agradará más a Dios? ¿Sí? ¿Qué tenemos que limpiar de nuestros pies en nuestra conducta cristiana? Creo que son detalles que de momento lo hacemos con buena intención, pero nos damos cuenta que hay cosas que mejorar. ¿Sí? Entonces quiero animarte, hermano. ¿Sí? Estamos en la casa de nuestro Dios, está el Señor presente. Es importante que nosotros le demos la reverencia a nuestro Dios, que lleguemos temprano y que y estamos orando y a veces ya nos estamos saliendo. Creo que eso no es reverente ni es digno de nuestro Dios, hermanos. Entonces el Señor nos anima: limpia tus pies, corrige tu conducta como mi hijo. Y eso indudablemente muchos más aspectos de la vida cristiana, pero ahorita hago mención de estos que nos atañe a nosotros en nuestras reuniones como iglesia. Y quisiera, hermanos, animarles que en amor y gratitud a nuestro Dios hagamos el esfuerzo por cuidar estas cosas, porque nuestro Dios es digno de nuestra reverencia, es digno de nuestra conducta de amor y disposición de venir aquí a la casa de nuestro Dios. No sé si han escuchado algunos los audios y comentábamos algo de ello el día jueves acerca del Salmo 100, cuando Dios nos dice, su palabra nos dice que entremos por sus puertas con alabanza, con regocijo, que vengamos para adorarle a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, hermanos, que en ese aspecto de nuestra vida como iglesia, nuestra vida como familia de Dios, podamos mejorar y cuidar esas cosas, porque nuestro Señor es digno de ello. Esa gente, estos creyentes de Sardis, por la conducta aún de aquellos que estaban muertos espiritualmente, a veces sus vidas eran ensuciadas y ellos tenían que estar a cuentas con el Señor y tenían un ropaje limpio porque ya había sido este ropaje limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9, hermanos. Otro hermano, por favor, que encuentre este pasaje y lo pueda leer. Siete, 9. Sí. Y ya sabemos que estas ropas blancas, ¿de qué nos habla? A ver, leemos otro pasaje. Aquí mismo, Apocalipsis 7:13.
Lo voy a leer, 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, las ropas blancas vienen de un nacer de nuevo. Ahora, fíjense lo que nos dice, regresamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y como ya se nos expresó, y creo que fue muy claro lo que nos compartió nuestro hermano Rubencito, esa dignidad, hermanos, de primera instancia, esa ropa blanca no vino por nuestra conducta, vino por la gracia de Dios. Sí, y qué bueno es tener esa claridad, porque cuando aún estemos en la presencia de nuestro Dios, no habrá hombre o mujer que se ufane y que diga: yo fui digno de estar aquí. Esa dignidad, ¿quién nos la atribuye, hermanos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cual somos limpios. ¿Sí? Versos 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. Y esta es una frase que se menciona en varias de las iglesias. Y ya lo hemos hablado, hermanos. ¿Cómo vencemos? ¿A qué se refiere cuando el Hijo de Dios vence? A través de la palabra. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, por favor, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Entonces nos está diciendo que el que venciere será vestido de estas vestiduras blancas y su nombre no será borrado del libro de la vida. Y dice el verso, Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Ok. ¿Quién es el que tiene la victoria, hermanos? Primero basándonos en el verso 4. ¿Quién es el que tiene la victoria? Y esta es la victoria. A ver, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Cómo nacimos de nuevo? Por fe. Porque creímos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que a través de Él somos perdonados. ¿Sí? El Hijo de Dios vence por medio de la fe. Ahora, como se ha expresado hace un momento, y eso es muy importante, ¿hay fe viva y hay fe muerta? Hermanos, ¿sí o no? Santiago capítulo 2, rápidamente. Si nos habla aquí de que nuestra fe es la que vence al mundo, tenemos que identificar cómo es nuestra fe. Verso 14, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, una fe viva que vence al mundo, que nos lleva a nacer de nuevo, es una fe que tiene ¿qué? Obras. ¿Qué es eso? Conversión. ¿Sí? Ya lo hemos expresado y quizás a veces, y ya como lo decía también el hermano Rubencito, no me es molesto volver a repetir las cosas porque espero que haya esa claridad. Porque a veces, si yo les pregunto a todos los que estamos aquí, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que todos vamos a decir que sí. Y la pregunta es, porque todos expresamos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios,
¿Será que todos son salvos en esta mañana en este lugar? Yo quisiera que sí, pero quizás, espero así que sea, haya algunos pocos que no, porque aunque saben esta verdad, no ha sido una fe, una convicción en su corazón de tal forma que les ha llevado a producir obras de un hijo de Dios. De un hijo de Dios que ya no practica el pecado, de un hijo de Dios que ama a su prójimo y ha perdonado, de un hijo de Dios que anhela la santidad de su vida. Entonces, dice aquí Santiago, verso 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que hay una fe viva y una fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? Según el verso 17. La que no manifiesta un cambio de conducta. ¿Sí? Esposas y esposos. ¿Tú sabes si tu esposa o tu esposo tiene una fe viva? ¿Creen que los esposos podamos distinguir si las esposas tienen una fe viva y viceversa? Yo creo que sí. Dice Melanie que sí, no sé, no estás casada, pero tú ya sabes que sí. Tú dices que sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Convivimos todo el tiempo. ¿Sí? Ayer estábamos en una boda y fue muy hermoso y nos hablaba de aspectos que ya conocemos y que son tan importantes. Y dices, si no hay perdón en un matrimonio, ¿sí?, no van a caminar dos juntos. Necesitan el perdón, necesitan el amor, necesitan la unidad. Y hermanos, cuando dos personas que están casadas, uno de los dos o los dos no son hijos de Dios, no es un lugar de amor, no es un lugar de comprensión, de unidad. Sí. Entonces, es importante. Dice aquí, ¿de qué sirve que tú digas que tienes fe si no tienes obras? Es una fe muerta. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, eso queda claro, no es que las obras te salvan, ¿sí?, sino es que cuando tú genuinamente tuviste una fe y naciste de nuevo y Jesucristo está en tu corazón, comienza a haber un cambio de conducta. Y si tenías problemas con las personas, fuiste y arreglaste el problema y dijiste, oye, perdóname o te perdono, ¿sí? Y no dejamos situaciones pendientes porque el Hijo de Dios, el Espíritu Santo le está hablando y no le deja en paz para vivir una vida así. ¿Tienes pleitos con personas? No digo que el Hijo de Dios no los tenga, pero no debiera ser un hábito y no debieras estar peleado con alguna persona por mucho tiempo. No debiera ser eso como hijo de Dios, ¿sí? Verso 19, hermanos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aunque los demonios creen, por eso dejan de pecar los demonios. ¿No? Entonces, como se ha expresado, y es muy fuerte, pudieras tener una fe de demonio. Crees y sabes de Dios. Y dice que los demonios tiemblan, algo que a veces nosotros no hacemos, porque no somos reverentes delante de Dios. Pero estos seres no cambian aunque lo saben. Sí. Entonces, pregúntate, ¿tu fe en Jesucristo te ha llevado a cambiar tu vida? ¿Es visible tu conducta? Sí. ¿Es visible para los demás que tú has nacido de nuevo? Tendría que ser sí. Si no, cuidado. Pudiera ser parte de los de la iglesia de Sardis que estaban muertos y ellos no lo sabían. ¿Sí? Eso es lo más terrible. No saber que está una persona muerta. Y si hay sustento para saber que hay gente que está muerta y que cree que se va a ir al cielo, si hay sustento para eso. ¿Sí?
Alguien que me diga un pasaje en el cual hay sustento, no sé qué vayan a vender hoy, pero se va a llevar el premio, el que levante la mano y me diga el sustento para saber que hay personas que se mueran y van a pensar que van a ir al cielo y están muertas, es este pasaje. Aunque no me digan la cita, nomás levanten mi esposita. Bueno, a ver, fuerte. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, oigan, en serio, qué terrible engaño, el engaño más terrible, no de tu vida, de tu eternidad, que cuando te estés muriendo y a lo mejor los hermanos estén diciéndote, nos vemos en el cielo, Dios te bendiga, mira, vas a estar con el Señor, y en ese momento que tu corazón deja de latir, te pase lo que le pasó al rico en la historia del rico y Lázaro. ¿Qué le pasó al rico cuando murió? En ese momento abrió sus ojos en una llama de tormento. Sí, qué terrible. Oye, ¿eso no tendría que ser motivo para asegurar tu condición de tu corazón? Esta es nuestra victoria. La fe en Jesucristo, esa fe vence al mundo. ¿Por qué vence al mundo? Porque ya nos apartamos del mundo y no andamos conforme al mundo. ¿Sí? El que no tiene esta fe que ha vencido al mundo, ¿saben qué pasa? Le gusta seguir en el mundo. Le agrada el mundo. Le gusta la moda del mundo. Le gusta vivir como el mundo. Ve lo que el mundo ve en su celular. ¿Sí? Pero el que ha nacido de nuevo, vence. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Fe viva que cambia a personas. Y yo espero que sea la realidad de tu vida. ¿Sí? Seguimos adelante, hermanos. Dice que el que venciere, ¿qué recompensas tiene, hermanos? ¿Será vestido? De vestiduras blancas. Y tenemos una vestidura aquí para andar en esta tierra, pero tendremos una vestidura que se nos dará allá en una fiestota que va a estar en el cielo. Apocalipsis capítulo 19, hermanos. Verso 9. Y el capítulo 19, verso 9 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras de Dios, y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, aquí primero nos dice que somos llamados a las bodas del Cordero de Dios. Y después, verso 7, gracias. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estaremos ahí en las bodas del Cordero con vestiduras limpias por la sangre del Cordero, pero que aparte reflejarán tu vida como hijo de Dios en esta tierra. Porque dice que esa ropa lina, fina y limpia, ¿qué representa, hermanos? Las acciones justas de los santos. Hace un momento se habló de la ofrenda. Ya la diste y te pregunto, ¿crees que tu ofrenda fue una acción justa? ¿Quién piensa que su ofrenda fue una acción justa? ¿Sí? ¿Lo diste con amor?
¿Lo dices con gratitud a Dios? ¿No te pesó sacarlo de tu cartera, de tu bolsa y dijiste, ay, creo que es mucho? Sí, me voy a quedar pobre. ¿Lo hiciste? Si lo hiciste con esa motivación, esa es una acción justa. ¿Sí? Cuando tú le compartes un taco al hambriento, cuando vas y regalas un folleto, cuando ayudas por amor a Cristo y compartes el evangelio, esas son acciones justas. Cuando sirves dentro de la iglesia y sabes que esas acciones justas, ¿qué dice aquí? Serán parte de tu vestimenta. Así como veíamos en Isaías que los trapos de inmundicia, ¿de qué hablaban? De la conducta pecaminosa de un ser humano. Ahora nos habla de las acciones justas que serán parte de nuestra vestimenta. Tu vida como hijo de Dios, ¿sí? Tu fe viva tiene que manifestarse en estas acciones justas de tu vida. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Entonces, ¿afecta tu vida como cristiano tu vestidura futura, hermano? Según este pasaje, yo entiendo que sí. Nuestra vestidura será emblanquecida por la sangre del Cordero, pero aquí vemos, fíjense lo que dice el verso 8, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tu vida como cristiano, hermano, cuenta para la eternidad. ¿Sí? No será lo mismo la vida de aquel que se sentó en su silla y dijo, qué bonito cantan, qué bonito se predica, estoy bien cómodo, y hay que quede aquel que está dispuesto a servir, a dar, a visitar, a dar una despensa, a ayudar por amor al Señor, con esa motivación. Entonces, hermano, eso cuenta. ¿Y qué más tendrán aquellos que vencen, hermanos? ¿Cuál es el siguiente aspecto que tendrán? Regresamos ahí a Apocalipsis capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, aquí hay una controversia, o para algunos hay una controversia. Para algunos se basan en esto para decir, ya ves, como si Dios va a borrar el nombre de algunos de ellos. ¿Ustedes creen que eso pueda ser posible? ¿Ustedes creen que se pueda borrar el nombre de algunas personas del libro de la vida? ¿Quiénes votan que sí? ¿Sí? ¿Algunos votamos que sí? ¿O algunos votan que sí? No se atreven, ¿verdad? No quieren. ¿O quiénes votan que no? Ok. Ok. No borraré. Ok. Ok. A ver, entendimos, fue muy bonito lo que nos compartió nuestro hermano Rubencito. Rubén. ¿De qué nos habló, hermanos? De la gracia. ¿Desde cuándo se manifestó la gracia? Desde antes de la fundación. ¿Sí? No habíamos hecho obras y la gracia ya había determinado a personas que había escogido según su elección, porque vimos que otra cosa de la gracia es su elección, su soberanía. Ahora, fíjense bien, y sí, hermano Abel, yo entiendo eso, y voy a tratar de que con la palabra de Dios nos quede claro el aspecto, ¿no? Vamos a ir a San Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Y como lo sabemos, la palabra de Dios se explica por la palabra de Dios. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. ¿Ya lo tenemos? Dice así, San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Y yo, ¿quién? Jesús. Les doy vida que es eterna, para siempre. Y no perecerán jamás. Ni nadie. ¿Cuántos términos vemos aquí que nos hablan de un tiempo eterno? Yo les doy vida eterna. ¿De quién depende la salvación? 99% de nuestro Señor Jesús, más mis obras. Yo les doy vida eterna. Imagínense que Jesús me dice: Ricardo, te doy vida eterna. Tú creíste en mí por fe, que yo soy tu Salvador, y yo te doy vida eterna. Pero a los 70 años, no sé, me rebelo. ¿Sí? Es que yo creo que Dios no existe, porque luego vienen los ataques de Satanás, veíamos de los dardos de fuego que vienen a tu mente y dudas hasta de la existencia de Dios y cuestiones así. Y Dios dice a los 70 años: ¿sabes qué, Ricardo? La vida eterna que te di, te la voy a quitar. Entonces, ¿Dios fue eterno o no fue eterno? Dios cumple su palabra. Y ya lo he dicho varias veces, no habrá ni un solo hombre que diga: Dios, mira, aquí dijiste esto y tú no lo cumpliste. Entonces, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús: y no borraré tu nombre del libro de la vida, no es una amenaza a que lo pueda hacer, sino es una ratificación que el que ha vencido y ha creído en mí y yo le he dado vida eterna, será mi hijo por siempre. Yo le puedo decir a mi hijo Caleb: mira, hijo, a veces te vas a portar mal. Bueno, casi no, bien obediente. Sí. A veces te vas a rebelar. Pero ¿sabes qué, hijo? Tú siempre serás mi hijo. Y no voy a ir al registro a que te borren y que digan que quién sabe quién es hijo. Tú siempre serás mi hijo. ¿Sí? Lo que sí lo podrás borrar en el testamento. Ya hizo su apartado, hermano, ya no te creas. Viví yo desde chiquillo. No, porque cuando tú amas a tus hijos, y a veces habremos hijos que no retribuyamos el amor de los padres, creo que aún a pesar de la conducta de los hijos, diríamos: hijo, es tuyo. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Negará a un hijo? ¿Negará a uno que dijo: tú eres mi hijo, en ti puse mi Espíritu Santo, y dirá: ahora lo voy a sacar y ahora te voy a negar? No. La observación de no borraré su nombre de la vida no es una amenaza, es una certeza que el Hijo de Dios tiene, la certeza, la seguridad de saber que Dios dijo: tú serás mi hijo y yo nunca te voy a quitar de ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque por gracia fuiste salvo. Nunca tus obras merecieron que yo te escribiera en el libro de la vida. ¿Sí entendemos eso? No hay una sola obra de mi parte que haya sido el mérito para que mi Dios me escribiera en el libro de la vida mi nombre. No hay un solo hecho. Pero sí, como hijo de Dios, evidentemente mis obras exaltarán a mi Dios. ¿Y mis obras de qué servirán? Como leímos ahí en las bodas del Cordero, serán parte de mi vestimenta. Lamentablemente algunos, sus obras, porque han vivido una vida cristiana cómoda, serán cobras. Hay versículos que a veces no los entendemos y ayuda. Por ejemplo, el versículo que dice que Él jugará toda lágrima allá en los cielos. Y otro versículo dice que ahí no va a haber ni llanto ni más dolor. Entonces, ¿cómo es eso de que Él va a jugar con la lágrima? Y hay otro versículo que dice que ahí no va a haber llanto ni más dolor. Las dos cosas son verdad, mi hermano.
cuando lleguemos a la presencia del Señor, precisamente a veces por una vida no fiel a nuestro Dios como sus hijos, de servicio, de amor a nuestro prójimo, de quizás que aún nuestro testimonio haya afectado para que a lo mejor hasta un hijo se haya perdido. Va a haber lágrimas y las va a consolar. Y después de eso, mi hermano, ya no habrá ni más llanto ni más dolor. Pero es real, es realidad que para algunos vamos a derramar lágrimas cuando lleguemos ahí. Y como se ha expresado, ¿por qué podrías llorar si ya estás con el Señor? Quizás porque no veas a alguien, y quizás porque no viviste la vida en esta tierra que tendrías que haber vivido. ¿Podrían ser motivos para derramar lágrimas? Yo creo que sí. Entonces, eso pasará, porque nuestros recuerdos, lo que hayamos vivido en esta tierra, no se borrará, como algunos piensan, y ya no tendremos pensamientos de lo que fue nuestra vida en esta tierra. No, porque Él mismo nuestras obras serán evaluadas. ¿Y cómo se pueden evaluar las obras de alguien que ya no las recuerda? Sí. Entonces sí, las dos cosas son reales. Pero regresamos tantito a San Juan capítulo 10, solamente para confirmar esto, mis hermanos, que una vez nacido hijo de Dios, eres hijo de Dios por toda la eternidad, porque el Señor es el que por gracia nos ha salvado, y en eso sí podemos descansar, y no descansar para decir ya soy salvo y voy a vivir como sea, sino ya soy salvo y por amor y gratitud a aquel que me salvó, le voy a servir, voy a vivir una vida de santidad. Y dice el verso 28, mi Padre, verso 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni Satanás, ni los ángeles, ni yo mismo. Porque ¿quién es el que me tomó? Porque algunos a veces dicen, es que nosotros agarramos al Señor. No, Él dice aquí en el verso 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién te agarró cuando fuiste salvo? Él. Entonces no depende de ti. Si dependiera de nosotros, hermanos, estoy seguro, yo creo que todos perderíamos nuestra salvación si dependiera de nosotros. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana no hemos fallado? ¿O por qué tipos de pecados el Señor nos podría borrar del libro de su vida? Sería interesante, ¿no? Pensar. Bueno, si miento no me borra, pero si le pego a mi prójimo sí me borra. O por cualquier pecado me borraría. Hermanos, estaríamos perdidos. Pero no es de nosotros. Verso 29. Y añade nuestro Señor Jesús: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra vida, nuestra alma está segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo y en las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Quién podrá separarnos de Él? Dice Romanos 8, nada nos puede separar. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Espero que apoye estos pasajes, mi hermano Abel, la certeza de saber que nadie nos arrebatará de sus manos, y eso nos da la certeza de que nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Salud. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en Chicabasco. Porque dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, sí aplica para nuestra vida. Somos iglesias del Señor. Es una carta muy fuerte. Creo que esta y la de la Odisea son las cartas con un mensaje más fuerte por la condición de los creyentes.
Dice Proverbios, ¿con qué se corregirá el pecado, hermanos? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Dijo la verdad. Pero también les habló con misericordia, y como lo vimos hace 8 días, ¿qué les dijo? Arrepiéntete. Sí, arrepiéntanse. Dice en el libro de Ezequiel, hermanos, Ezequiel 18, verso 4. Alguien que lo encuentre lo puede leer, por favor. Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Verso 20 también dan. El alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del Dios será sobre él. Gracias. Ezequiel 33, 11. Quien lo encuentre lo puede leer, por favor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es un llamado para la iglesia. El alma que pecare, esa morirá. El pecado del Padre será del Padre, y el pecado del Hijo, del Hijo. Y ni uno dará cuentas por el otro, ni viceversa. Y el último verso, verso 33, 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Miren este llamado de misericordia y de amor de nuestro Señor. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Y quizás tendrías que ponerle tu nombre. Hoy puede ser el día de salvación para tu alma. Hoy pudiera ser la experiencia de una fe viva que te lleve a abandonar las cosas que no has podido abandonar. Si hay cosas que tú has querido y has intentado y te has propuesto, pero no puedes cambiar, ¿sabes por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios cambia vidas genuinamente. Y eso ha sido un llamado constante en esta iglesia, porque no queremos que nadie se quede engañado. Si tú vives frustrado porque tu vida no puede cambiar, dice el Señor, volveos, volveos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué te quieres perder por la eternidad? ¿Por qué prefieres seguir la atracción del mundo, los deseos, los placeres, la vanagloria de esta vida? Volveos, volveos, arrepiéntete. Arrepiéntete. Un llamado de amor y misericordia de nuestro Señor Jesús a tu alma. Para aquellos que somos hijos y que andamos con nuestras vestiduras santificadas, ve otra vez al Señor y dile que te limpie esas cosas y sigue en tu vida cristiana y practica obras que glorifiquen a nuestro Dios. Vamos a orar.